Hola, buenos días. Mi nombre es María Celia Lara. Ya nos conocimos en la presentación de la materia. Estamos realizando este video para ver los temas correspondientes a la semana 1. Así que en este momento voy a empezar a compartir pantalla para ir acompañando con una filmina que tiene muchas imágenes y pocas palabras. Así que les pido que, presten atención, pero lo más importante es la lectura del material bibliográfico. Voy a compartir pantalla. Como les decía, este video corresponde a la materia Introducción a la Enfermería y Salud Pública. Los temas que vamos a abordar son los de la semana 1, que son 3 temas: el concepto de salud, los determinantes de la salud y la salud pública. La bibliografía que vamos a utilizar para abordar estos temas está en la pestaña de la semana 1 del aula virtual. O sea, ustedes por semana, como ya explicamos en la presentación, se les va a ir habilitando una pestaña correspondiente a cada semana, donde van a encontrar los textos que vamos a tratar esa semana. En esta semana, que es la semana 1, vamos a ver 4 textos. Los 2 primeros, el de salud y sociedad y el concepto de salud, van a abordar el tema del concepto de salud, como bien dice. El tercer apunte o bibliografía habla de los determinantes de la salud. Y el último, de las funciones de la salud pública. Para empezar a hablar del concepto de salud, les quiero comentar lo que hacemos normalmente cuando estamos en la presencialidad. Cuando estamos en la presencialidad nos ponemos en grupo y una de las consignas que damos es que cada uno piense 2 palabras en relación a la salud. Las 2 primeras palabras que se le vienen a la mente cuando alguien le pregunta qué es la salud. Después nos ponemos en grupo, compartimos lo que hablamos y cada grupo intenta formar una definición de salud, que después compartimos con todos los demás. ¿A qué conclusión llegamos cuando compartimos todas estas definiciones? Que todas las definiciones son distintas. Es muy poco frecuente que cuando compartimos las definiciones, y digo que es una dinámica que venimos haciendo hace varios años en esta materia, vemos que cada grupo y cada persona define la salud de manera distinta. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Que si nosotros le preguntamos a varias personas qué entienden por salud, vamos a ver que cada persona tiene respuestas diferentes. Lo mismo que si preguntamos a una persona en diferentes momentos de su vida. Con esto concluimos que no existe un único concepto de salud universal para poder definirlo. Vamos a ver ahora, a través de las características de este concepto, que justamente la salud es muy difícil de definirla de una única manera, ¿sí? O ponernos todos de acuerdo en lo que es la salud, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son las características de este concepto. Entonces yo lo que hice fue buscar imágenes que representaran esas palabras. Las características están en la bibliografía. Ustedes van a ir leyendo, o sea, no sé si van a ver primero este video o van a leer la bibliografía, pero es importante que ustedes encuentren en el texto estas características. La primera característica es que el concepto de salud es múltiple. Por eso puse esta imagen donde vemos una persona con diferentes caritas. Una está enojada, otra está feliz, otra está triste, otro está sorprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de salud permite diferentes versiones, ¿sí? Depende quién lo esté definiendo, puede haber varias versiones del concepto de salud, ya sea de una sociedad o de una misma persona según su situación. Entonces, la característica múltiple hace referencia a eso, que el mismo concepto tiene varias versiones, no existe un único
concepto universal, que es lo que veníamos hablando. La segunda característica hace referencia a lo relativo que es el concepto de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de la situación, del tiempo y la circunstancia en la que se encuentre la persona que está definiendo la salud, el concepto de salud. Por ejemplo, acá puse una imagen que me pareció muy representativa, porque hay dos personas que están viendo un elemento en el piso, en este caso es un número, y uno ve un 6 y el otro ve un 9. ¿Nosotros podríamos decir que alguna de estas dos personas está equivocada? No. Cada uno está viendo desde su propia perspectiva. Lo mismo pasa con el concepto de salud. El concepto de salud va a ser relativo. ¿Y qué quiere decir? Que va a ser relativo a la situación, a la persona, al tiempo y la circunstancia de quien lo esté definiendo. La siguiente imagen, que es la de un engranaje, quiere representar la característica de complejo, ¿sí? La característica de complejo significa que que la salud se define o implica múltiples factores. Cuando nosotros definimos salud, incluimos muchos factores, que ahora vamos a ver más adelante en esta clase cuáles son esos factores que se incluyen en la definición. Siguiendo con las características, la primera imagen que puse, que es como una línea, ¿sí?, bastante irregular, quiere decir que el concepto de salud es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una línea, ¿sí?, que representara cómo fue cambiando el concepto de salud, no podemos hacer una línea recta, ¿sí?, donde ese concepto de salud a lo largo del tiempo se mantiene igual. Vemos que a lo largo del tiempo la definición de salud fue cambiando. Es algo que vamos a ver también ahora más adelante en el video. También vemos que es dinámico, no solamente porque cambia a lo largo de la historia, sino porque cambia también a lo largo de la historia de cada uno. Imaginen que si nosotros nos hubieran preguntado a nosotros qué es la salud cuando teníamos 5 años, hubiéramos contestado algo, no sé, y si nos hacían la misma pregunta en nuestra adolescencia, era otra, quizás la respuesta, y ahora que somos adultos, la respuesta quizás es otra. Entonces, dinámico quiere decir que va cambiando a lo largo del tiempo, y no solo a lo largo del tiempo de la historia, ¿no?, de los años, sino que también en la historia del propio individuo. El otro dibujo que puse, que es como una puerta abierta, quiere decir que el concepto de salud es abierto. ¿Qué quiere decir que es abierto? Que está abierto, ¿no?, que se acomoda a los cambios de la sociedad. Vamos a ver esto más adelante también, cómo fue evolucionando este concepto de salud y cómo a través del tiempo este concepto, a la luz de los cambios de la sociedad, se fue modificando. Como podrán ver, las características, si bien tienen nombres distintos, repito, en la anterior veíamos que es múltiple, que es relativa, que es compleja, que es dinámica, que es abierta, ahora vamos a seguir viendo otra, están todas muy relacionadas. Esta imagen habla de la característica multidimensional de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros definimos salud, miramos al ser humano, ¿sí? La salud tiene que ver con el humano en su totalidad. El ser humano entendido, ¿no?, desde todas sus perspectivas, desde todos sus planos o de todas sus dimensiones, como lo quieran llamar. ¿Cuáles son estos planos? El plano físico o biológico, que muchas veces se dice, mental, que es sinónimo de psíquico, también lo pueden encontrar, y social. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud, tenemos en cuenta a todo el ser humano, ¿no?, desde sus 3 dimensiones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como estudiantes de enfermería, a veces, como en otras carreras de salud,
nos enfocamos en la parte física del individuo, ¿no? Es como que cuando nosotros estudiamos anatomía, estudiamos biología, estudiamos, después cuando empezamos a ser médica, ¿no? Empezamos a ver los sistemas, empezamos a ver cómo son los cuidados de cada uno de estos sistemas. Pero no hay que olvidarse que la salud de la persona o de la comunidad tiene que ver con estos dos otros aspectos que no pueden ser negados y que tienen que ser tenidos en cuenta en el momento de brindar una atención. No solamente concentrarnos en el aspecto físico de la salud, que es cierto, pero también en el aspecto mental y social de la salud. Después lo vamos a ir desarrollando un poquito más para que se entienda. Entonces, con esta filmina, la característica que queremos representar es la multidimensionalidad del concepto. Ese concepto que tiene y que ve al ser humano en su totalidad, en sus tres dimensiones, física, social y mental. ¿Sí? Y por último, la última característica a la que llegamos es que la salud es un concepto socialmente construido. ¿Qué quiere decir esto? Que como decíamos antes, casi con todas las características que fuimos viendo, que el concepto de salud es algo que se va construyendo de manera histórica, de manera social, de manera cultural, ¿sí? Y subjetiva. Tiene que ver, o sea, en la construcción de este concepto tiene que ver los conocimientos, las creencias, las normas, las tradiciones y los valores. Por eso decimos que es una construcción y que esa construcción es relativa a un momento histórico y a las diferentes culturas. Eso no solo se ve a través del tiempo, cuando vemos las diferentes definiciones de salud a través del tiempo, sino que también lo podemos ver en diferentes sociedades o en mismo nuestro país, en diferentes lugares. Probablemente, con seguridad, el concepto de salud no se defina de la misma manera. Seguimos avanzando. Ahora, a pesar de que recalcamos, ¿no?, que la salud entonces es un concepto que no se puede separar de lo cultural, no se puede separar de la sociedad, ni de los valores, ni de los comportamientos socioculturales de cada persona. Igualmente, a través de la historia, muchos organismos y autores fueron definiendo el concepto de salud. Así que acá les traigo el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. Este concepto se definió en 1945. Es una de las tantas definiciones que existen. Existen muchísimas definiciones. Si ustedes buscan qué es salud en internet, les aparecen un montón, y según el diccionario es otra, y según una enciclopedia es otra, y según un autor es otra. Nosotros no vamos a ver todas las definiciones de salud. Pero sí vamos a ver esta, que es importante, quizás la hayan visto en otra materia, que define a la salud como un estado, esperen que se las voy a leer exacto para que podamos analizarla. Esperen que se las voy a poner en una filmina. Voy a dejar de compartir. Bueno, quise encontrar la filmina con la definición, pero no la encontré, así que seguimos con la definición de la OMS, pero se las voy a leer. Esta imagen ayuda mucho a pensarla, ¿sí? Igualmente, como les decía, todo lo que estamos hablando está en la bibliografía. La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esta es una de las definiciones de todas las que existen. ¿Qué queremos mostrar con esto?
en este momento, cuando se creó la definición de salud, en ese momento cuando se creó, es una definición que quedó marcada históricamente. Hoy en la actualidad se sigue usando, aunque se le critican algunas cosas. Por un lado, hay una crítica positiva a esta definición, es que tiene en cuenta, fíjense, los tres aspectos del individuo: el aspecto mental o psíquico, físico, biológico y social de la persona. O sea, no deja fuera lo mental y lo social, sino que incluye y dice que es un estado completo de bienestar de estos tres aspectos, ¿no? Y no solamente la ausencia de enfermedad. Pero ¿qué pasa? También se la critica a esta definición por lo siguiente. Repito, dice, es un estado completo. Entonces, la crítica que se le hace es a esa parte de la definición, a esa palabra específicamente que dice completo. ¿Qué significa completo? ¿Qué significa un estado completo de bienestar físico, mental y social? ¿Cómo sería? ¿No? La crítica se le hace a que ese completo parece utópico, ¿no? ¿Quién está de manera completa en un estado de excelencia total en los tres aspectos del ser humano: mental, físico y social? Ahí es donde dice, bueno, es medio utópico definir la salud de esta manera, porque si tener salud es estar en un estado mental, físico y social completo en su máxima plenitud, entonces, ¿quién tiene salud? Si nosotros tendríamos que levantar la mano con quien se siente identificado con esta definición de salud, quizás seríamos pocos los que levantaríamos la mano, porque ¿quién está en un estado completo de bienestar mental? ¿Quién está en un estado completo de bienestar físico? ¿No? ¿Y quién está en un estado completo de bienestar social? Entonces es como que si definimos salud de esta manera, de repente muchos afuera, entonces nos quedaríamos muchos afuera de la definición. Entonces nosotros, o la mayoría de nosotros, no tendría salud. ¿Por qué? Porque estar en un completo estado de bienestar tan óptimo, mental, físico, social, es muy difícil. Entonces, eso es una de las críticas que se le hace, porque, como vamos a ver ahora, mantener el equilibrio de estos tres aspectos es bastante complejo. Otra crítica que se le hace es que a la palabra bienestar que usa, ¿no? Dice, el estado completo de bienestar físico, mental y social. Bienestar. Bienestar no es un concepto tampoco universal. Bienestar, ¿qué significa? Estar bien. ¿Y qué significa estar bien? ¿Qué significa para mí estar bien? ¿Qué significa para ustedes estar bien? ¿Qué significa para mis padres estar bien? Para mis hermanos, para mis amigos, para cualquier otra persona, ¿no? Que se nos ocurra preguntarnos, ¿qué es estar bien? Es una palabra como bastante inespecífica, ¿no? O sea, bienestar. Bienestar, por supuesto, también va a depender de la subjetividad de cada uno. Entonces, cuando hablamos de la crítica positiva que se le hace, es que incluye a las tres dimensiones de la persona: la mental, la física y la social, pero también se le hace como una crítica negativa por ser un tanto utópica. Bueno, seguimos. Ahora, esta filmina tenía que ver con eso, ¿no? Como con esas manos criticando a la definición de salud. En realidad lo que se intenta hacer es un análisis y terminar como de confirmar que la salud es muy difícil de definir y que es muy difícil encontrar un único concepto de salud en el que todos coincidamos. Ahora lo que vamos a ver es la evolución, como les decía, histórica de estos conceptos, del de salud y el de enfermedad. Lo que vamos a ir viendo es que a lo largo de la historia, tanto el concepto de salud como de enfermedad fue cambiando.
hay como tres momentos importantes, ¿no? Que fueron sucediendo de manera lenta, ¿sí? No es como un momento donde esto cambia drásticamente, sino que a lo largo de la historia estos conceptos fueron mutando y fueron cambiando. En el primer modelo, como dice ahí arriba, el modelo mágico religioso, en este momento se creía que el cielo, la luz, la fuerza, el frío, la humedad, o sea, todas las fuerzas o los elementos de la naturaleza influían en la salud de una persona o de la población, ¿no? Entonces muchas culturas creían que estos elementos de la naturaleza influían en la salud de un individuo. Y muchas culturas creían también que la enfermedad y la muerte estaban causadas por espíritus, ¿sí? Espíritus malignos o por deidades o dioses. Seguramente esto lo habrán visto en documentales y lo habrán visto también en muchas películas, ¿sí? Así que en este momento las enfermedades estaban consideradas como algo mágico, ¿sí? Se vinculaban con lo sobrenatural, ¿sí? Y quienes cuidaban de la salud en ese momento, eran los que eran capaces de hacer que los individuos recuperen la salud, eran todos aquellos en la sociedad que podían involucrarse de alguna manera con estos espíritus, quienes eran los brujos, los chamanes, los magos, ¿sí? Dependiendo la cultura. Entonces en ese momento se vinculaba a la salud y a la enfermedad con fuerzas externas, ¿sí? No se pensaba ni remotamente que tenía que ver con el comportamiento humano, ¿sí? O con otros factores que tuvieran, que podrían ser manejados, digamos, por la misma persona. Ahora vamos a ir viendo cómo ese concepto a través de la historia va cambiando. Ya para la segunda mitad del siglo XIX se descubren los gérmenes. Hasta ese momento no se sabía qué era lo que causaban las enfermedades. Entonces, al descubrirse los gérmenes, los microorganismos, se da lugar a la teoría microbiana, que también se la llama teoría unicausal. ¿Qué quiere decir unicausal? Media la palabra ya lo dice, ¿no? Única causa, ¿sí? Según esta teoría, lo que había que hacer era descubrir cuál era el microorganismo que causaba las enfermedades. Entonces, los médicos de ese momento hicieron enormes intentos para asociar microorganismos con enfermedades, ¿sí? Entonces, querían encontrar a todas las enfermedades que se conocían en ese momento microorganismos o agentes que lo causaran. Entonces se llamaba unicausal porque en ese momento se creía que todas las enfermedades eran causas de un microorganismo, de un agente que contagiaba a la persona y causaba la enfermedad. Gracias a eso también se desarrollaron los antibióticos, las vacunas, y fueron, en ese momento la medicina científica hizo logros impresionantes que llegan hasta la actualidad. Pero ¿qué pasa? Fueron apareciendo o ya existían enfermedades que no se podían explicar con esta teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente aparecían enfermedades a las que no se le encontraban microorganismos que las causaban. ¿Ustedes pueden pensar qué enfermedades son las que no tienen un microorganismo asociado? Si nosotros estaríamos en clase, seguramente yo les pudiera preguntar y ustedes me responderían. Hay muchas enfermedades que no tienen un microorganismo causal, ¿sí? Entonces, esta teoría, la teoría microbiana o multicausal, empieza a quedar obsoleta para explicar otras enfermedades que no estaban vinculadas a microorganismos, sino que estaban vinculadas a muchas otras causas. Por eso,
la teoría que sigue para explicar las enfermedades es la teoría multicausal, que es la teoría que está vigente hoy, ¿sí? Nosotros sabemos hoy que hay muchos factores, ¿sí? Varios factores y de diverso origen, no solamente un microorganismo, que puede hacer que una persona se enferme. No solamente un microorganismo, un agente biológico, sino que puede haber factores sociales, ambientales y económicos que pueden hacer que una enfermedad ocurra y no están vinculadas únicamente con un microorganismo. Entonces, la teoría multicausal justamente tiene en cuenta esta cuestión que es elemental para pensar las enfermedades. Una visión que tiene que ver con los múltiples factores que existen para que un individuo o una sociedad se enferme, que no tienen que ver únicamente con los factores biológicos. Entonces, si nosotros pensamos, ¿qué enfermedades son las que no tienen factores biológicos que las producen? Son aquellas enfermedades llamadas crónicas no transmisibles. No sé si les suena este concepto. Las enfermedades crónicas no transmisibles, justamente el nombre lo dice, son enfermedades que no se transmiten. ¿Qué enfermedades no se transmiten? Por lo tanto, no están vinculadas con la teoría microbiana. Por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión arterial no tiene un microorganismo que la causa. La obesidad, las enfermedades mentales. Hay muchísimas enfermedades crónicas, ¿sí? Que quiere decir que duran para toda la vida, que no hay un tratamiento, sí va a haber un tratamiento para manejar los síntomas, pero no para que el individuo vuelva a su estado de salud inicial, y no están causadas por un microorganismo. Otro ejemplo es la diabetes. La diabetes no tiene un microorganismo causal. Bueno, a razón de todas estas enfermedades y muchas otras que hay como enfermedades genéticas, no tienen un microorganismo, un agente que los cause y las transmita. Entonces, ahí es cuando esta teoría microbiana unicausal empieza a quedar en desuso y se empieza a pensar la enfermedad desde la teoría de la multicausalidad. Entonces, no se olviden las enfermedades que conocemos, que no se desarrollan o no tienen como origen un microorganismo. Bueno, hasta ahí vimos lo que sería el primer tema, el concepto de salud. Lo que vamos a ver ahora es, a la luz justamente de esta última teoría que vimos, de la teoría multicausal, vamos a ver cuáles son esas causas, cuáles son esos factores, cuáles son esos determinantes entonces que influyen en la salud de una persona o de una comunidad. Son 4 determinantes: el estilo de vida, el medio ambiente, el sistema sanitario o su sinónimo que es sistema de salud y la biología humana. Estos determinantes de la salud, o sea, se definen en 1974. Se llaman los determinantes de la salud de Marc Lalonde, que fue un abogado y un político, o sea, un ministro de salud pública en Canadá, que se encargó de hacer estudios en su país para saber cuáles eran las principales causas de muerte y de enfermedad en su país, ¿sí? Bueno, entonces lo que podemos primero hacer es definir qué es un determinante de la salud. Después vemos que tenemos 4 tipos de determinantes, pero lo primero que tenemos que hacer es aprender qué es un determinante de la salud. Medio que la palabra ya lo dice, algo que determina la salud. Bueno, eso por definición en el texto lo van a encontrar, que es, los determinantes de la salud son un conjunto de factores, ¿sí? Tanto personales, sociales, económicos y ambientales que van a determinar la salud de los individuos o de la comunidad. Estos determinantes, pregunto y contesto, ¿no? Porque no los tengo acá presentes como para que lo hagan. ¿Los determinantes son negativos por naturaleza o son positivos?
Los determinantes pueden ser las dos cosas, pueden ser negativos o pueden ser positivos. O sea, no cuando hablamos de determinantes de salud, o sea, de todos esos factores que determinan la salud de un individuo, son negativos. Hay determinantes que pueden ser positivos. Así que ahora vamos a ir analizando, ¿sí? Esto. Es importante que ustedes sepan definir qué es un determinante de la salud y después nombrarlo. Son dos cosas distintas. La definición de determinantes de la salud con cuáles son los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud son 4. Entonces, vamos a volver a la filmina anterior y les voy a ir explicando uno por uno. Estilos de vida. Vamos a empezar con el estilo de vida. ¿Qué es el estilo de vida? Esto es algo que también tienen que saber definir con sus palabras. La definición del libro es que son las decisiones que toma una persona sobre su salud. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, sus hábitos, ¿sí? Su comportamiento, ¿sí? Referido a su salud, por supuesto, ¿no? Entonces, como les decía, el estilo de vida es un determinante de la salud. Ese estilo de vida puede ser saludable o no. En ese sentido yo les decía, bueno, puede ser positivo o negativo. Un determinante de la salud es, por ejemplo, el estilo de vida. Ahora, ese estilo de vida puede ser saludable y puede contribuir a que la salud del individuo se mantenga, o sea, cada vez mejor, o ese estilo de vida puede ser no saludable y puede deteriorar la salud del individuo haciendo que se enferme. Entonces, en el estilo de vida vamos a ver que encontramos ejemplos. ¿Qué serían ejemplos de estilo de vida? Bueno, por ejemplo, la alimentación. Esa alimentación puede ser saludable o no saludable. La actividad física está incluida en los estilos de vida. Bueno, uno puede ser una persona sedentaria o ser una persona activa. Todas aquellas decisiones que se tomen a favor o en contra de la salud en nuestra propia vida están definidas dentro de los estilos de vida. Uno puede tener un estilo de vida saludable o no, como les decíamos. También incluye, como les decía, la alimentación, la actividad física, las horas de sueño, la actividad sexual, por ejemplo, tener buenos vínculos con las personas que nos rodean. Todos estos ejemplos los vamos a ver en los apuntes. Hay un apunte de los determinantes de la salud, por eso yo siempre les digo que lo importante es que vayan a la literatura. En la literatura van a encontrar un cuadro donde habla de cada uno de los determinantes, ¿sí? Los comportamientos y el estilo de vida de un individuo pueden hacer que su salud sea mejor o todo lo contrario. Entonces, ahora, una aclaración que queremos hacer acá. En cada uno de los determinantes lo que vamos a ir a ver es qué grado de control tenemos nosotros para modificar ese determinante. O la salud está determinada por esto y sonamos. No, nosotros tenemos cierto poder o cierto control en cada uno de estos determinantes. Ahora, en el estilo de vida es en el determinante que nosotros decimos que tenemos mayor control. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se trata de las decisiones que nosotros tomamos respecto a nuestra salud, ¿sí? Ya sea rechazando o aceptando o modificando conductas que pueden mejorar nuestra salud o no. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa que a mí me encanta aclarar, es lo siguiente. Nuestros estilos de vida, si bien son decisiones personales, las decisiones personales están influenciadas por otras cuestiones, como por ejemplo el entorno, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas de la persona, las políticas, la cultura, ¿sí? Entonces, un nivel cultural, una disponibilidad económica, un entorno social o familiar, por ejemplo, favorable, una presión social, la propia personalidad del individuo puede hacer que esos comportamientos o esos estilos de vida sean saludables o no. Esto es bueno aclararlo, porque si no parece que
si bien el estilo de vida tiene que ver con la responsabilidad individual, la responsabilidad individual está rodeada de muchas otras cuestiones que también nos hacen que nosotros decidamos entre un hábito y otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este determinante dejamos claro que es en el determinante que más control tenemos, ¿sí? El segundo determinante es el medio ambiente. El medio ambiente hace referencia a todos los factores externos que rodean al individuo. Los ejemplos más fáciles que salen cuando hablamos de medio ambiente o entorno, porque también lo pueden ver como entorno del hombre, es pensar en la contaminación, los ríos, el urbanismo, ¿no? Como que nos vienen todos esos ejemplos como de ecología, ¿no? Que están bien pensados, pero ustedes tienen que pensar también que el medio ambiente es todos esos lugares por donde nosotros nos movemos que influyen en nuestra salud. No todos vivimos cerca de un lago o un río contaminado o al lado de una fábrica. Entonces, limitar al medio ambiente, a la contaminación ambiental, nos estamos quedando muy cortos. El medio ambiente es todo lo que rodea a las personas, ¿sí? Que son externos a ello. Y eso, y qué cuestiones, esas cuestiones o factores que nos rodean pueden, por ejemplo, afectar nuestra salud. Como ejemplo, podemos, por ejemplo, poner nuestro trabajo. El lugar de trabajo es nuestro medio ambiente donde pasamos 7, 8, 9 horas por día y eso puede afectar nuestra salud totalmente. El transporte, el lugar donde vivimos, no todos tenemos la misma situación económica y no todos tenemos posibilidades de vivir en los mismos lugares. Entonces, por ejemplo, la vivienda es un gran ejemplo de medio ambiente. Les traigo estos ejemplos para que ustedes piensen no solamente en los contaminantes de la naturaleza, sino que piensen en todos esos factores que los rodean, donde ustedes se mueven, que pueden afectar su salud, para bien o para mal, como decíamos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan ejemplos, pero que puedan comprenderlos para no estudiarlos de memoria, porque si después, en algún momento, en una situación de examen, se le preguntan ejemplos de medio ambiente, empiezan a dudar mucho. Entonces, si ustedes entienden que por definición el medio ambiente es todos esos factores externos a nosotros, podemos entender que entonces, todos los lugares donde nos movemos, trabajamos, vivimos, nos relacionamos, pueden afectar nuestra salud. Y ahí surgen millones de ejemplos. Ahora, ¿qué pasa con el control de este determinante? ¿Tenemos control? O sea, decimos que el medio ambiente afecta a nuestra salud. ¿Tenemos control? Bueno, comparado al estilo de vida tenemos mucho menos control. Tenemos mucho menos posibilidades de modificarlo. Pero se dice que a través, digamos, de la organización o de la participación comunitaria podemos hacer algunos cambios en el medio ambiente. Obviamente es el grado de control que tenemos del medio ambiente es mucho menor que los de los estilos de vida, ¿sí? Porque quizás hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? De nuestro entorno, que no las elegimos, lamentablemente, y que no siempre son favorables para la salud. Pero bueno, se cree que a través de la participación comunitaria, de la acción colectiva con otras personas, hay cambios que se podrían llegar a lograr. El tercer determinante es el sistema sanitario. Este determinante cuesta mucho entenderlo, eh, aunque es fácil de pensar. El sistema sanitario o el sistema de salud, para ponerlo con palabras más comunes, habla de la organización, o sea, de la asistencia sanitaria que a la que un individuo puede acceder. ¿Sí? Todos en algún momento de nuestra vida, cuando tenemos un problema de salud, nos acercamos al sistema sanitario, al sistema de salud. Bueno, ese sistema de salud que tiene como objetivo cuidarnos o que nos recuperemos, a veces
puede jugar a favor cumpliendo su función y a veces no. Entonces el sistema sanitario puede ser algo que nos determine nuestro estado de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no hay suficientes sistemas sanitarios o lugares, ¿no?, donde se atiende la salud de la persona, obviamente eso va a influenciar mi salud. Si yo me tengo que hacer chequeos, tengo que ir a hacerme controles o tengo que ir a hacer una consulta al sistema de salud y no hay un sistema de salud disponible, obviamente eso va a afectar mi salud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sistema de salud, hablamos del número, ¿sí? O sea, la cantidad de estructura y de organización de sistemas donde podamos ser atendidos. También se habla del acceso a ese sistema de salud. Porque pensemos, quizás hay un montón de sistemas de salud, o sea, no, me expresé mal. El sistema de salud puede tener muchos lugares donde nosotros recibimos, ¿no?, atención de salud, muchas instituciones, ¿sí? Después, ¿qué tipo de instituciones lo van a ver en Salud Pública 1? Pero, por ejemplo, pensemos en hospitales, en centros barriales, en los CESAC, ¿sí?, en las famosas salitas, que le decimos salitas. Bueno, en todos estos lugares nosotros recibimos atención en salud. Esta atención, o sea, nosotros podemos tener muchos de estos lugares, pero hay que ver si están, si se puede acceder a ellos, ¿no? No solamente de manera geográfica, sino, o sea, en lo que me refiero que podamos llegar a ese sistema de salud, sino también de manera económica y de manera cultural. Entonces, cuando nosotros hablamos de que ese sistema sanitario tiene que ser accesible, nos referimos a estos tres tipos de accesibilidad. El sistema tiene que estar geográficamente accesible, o sea, tengo que poder llegar, tengo que poder acceder económicamente a él, después eso va a ser un tema que van a ver en Salud Pública 1, y tiene que estar culturalmente adaptado, o sea, las prácticas que yo encuentre en ese sistema se tienen que adaptar a mi cultura, ¿sí? Bueno, también la calidad de ese sistema sanitario y los recursos con los que cuenten puede afectar mi salud. Entonces, no es solamente la oferta, sino la disponibilidad que tienen, la atención profesional que se recibe. Todas estas cuestiones dentro del sistema sanitario pueden determinar la salud de una persona, ¿sí? Ya sea por el número de instituciones, por el acceso, ¿sí?, por la calidad de los recursos, por la disponibilidad que hay, por la atención de los profesionales, ¿sí? Es muy importante el sistema sanitario. Esto puede hacer que nuestra salud sea mejor o todo lo contrario. Ahora, cuando hablamos del control, como veníamos analizando en los otros dos determinantes, vemos que en este determinante el control también es bajo, ¿sí? Porque, ¿qué podemos hacer nosotros con el sistema sanitario? Lo que podemos hacer es apelar a la participación comunitaria. Eso es algo que vamos a ver en otra clase que va a dar Ayelén, ¿sí? Así que lo que les dejo acá simplemente es que el sistema sanitario, igual que al medio ambiente, a través de la participación comunitaria podemos hacer modificaciones. Y por último está la biología humana, que también lo pueden llegar a encontrar con otro nombre, o como, ahora no me acuerdo, pero la constitución biológica, bueno, aparece como determinante. ¿De qué se trata este determinante? Este determinante hace alusión a los aspectos físicos y mentales de las personas. O sea, todas estas cuestiones que son heredadas de manera genética, ¿sí?, que tienen que ver con características de nuestros órganos y de nuestros sistemas corporales que nos vinieron heredadas desde el nacimiento y que nosotros no podemos cambiar. Sí podemos influenciar esa biología humana, pero en sí no lo podemos cambiar. Ejemplos de esto son haber nacido mujer o varón, no es algo que elegimos.
nuestra variedad biológica. Vieron que hay gente que es más susceptible a enfermarse que otras a determinadas cosas. Nosotros, los procesos de envejecimiento incluso no son iguales. Vemos dos personas con la misma edad y algunos parecen más jóvenes que otros, ¿no? Toda nuestra constitución orgánica y nuestra vulnerabilidad para la enfermedad o para la salud son cuestiones que vienen determinadas biológicamente y que nosotros, la verdad, podemos hacer poco para cambiarla. Por eso decimos que en lo que es la biología humana no puede ser cambiada. Es como que con lo que nacimos, con eso vamos a tener que lidiar. Obviamente ese aspecto influye en la salud de la persona, pero en algunas situaciones algunas cosas se pueden hacer. ¿Cuál es el ejemplo, por ejemplo? Un ejemplo sería, por ejemplo, si nosotros tenemos antecedentes de enfermedades genéticas, como por ejemplo diabetes, hipertensión, o tenemos padres con patologías cardíacas, o tenemos padres con sobrepeso, sabemos que nosotros vamos a tener una predisposición genética a esas enfermedades. Ahora, hay una parte, digamos, de esa enfermedad que quizás pueda ser controlada, decir de alguna forma, o que no se llega a expresar en su máximo, digamos, esplendor, si nosotros tomamos determinadas decisiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos, creo que la obesidad es un buen ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos tendencia a la obesidad, que es algo que nos viene determinado biológicamente, bueno, hay muchas cuestiones desde los estilos de vida que se pueden realizar para que esa expresión de la enfermedad que viene con nosotros no sea, digamos, nos determine la salud para mal. Entonces, como vemos acá, los determinantes están separados, pero a la vez todos juntos influyen en la salud de la persona. No es que una persona solo está determinada por su estilo de vida, o solo está determinada por su medio ambiente, o solo está determinada por el sistema sanitario, o solo está determinada por la biología humana. Vemos que la salud de una persona y la enfermedad de una persona está determinada por estos 4 factores. Y acá les puse una imagen donde vemos a un individuo y vemos los 4 determinantes y cómo la salud de toda esa persona está influenciada por esos 4 determinantes. Fíjense, como veníamos hablando, los hábitos saludables o los estilos de vida forman casi el 50% o un poquito más de la persona, ¿no? Después tenemos el medio ambiente, la genética y el acceso a los servicios de la salud. En esta filmina les mostramos lo mismo. Cuando este señor, que fue Lalonde, el que inventó el que por primera vez conceptualiza en 1974 los determinantes de la salud, después de que hace ese estudio, ve que los estilos de vida son los factores que es uno de los determinantes que influye más en la salud de la población, fíjense. Después viene la biología, después viene el medio ambiente y después viene el sistema de salud. Ahora, otra cosa que se descubrió es que cuando los países invierten recursos, ¿no?, económicos para tratar la salud o la enfermedad de los individuos, la mayor parte de dinero y de inversión se hace en el sistema de salud, ¿no? Después vemos que en la biología humana, en el medio ambiente y en los estilos de vida, fíjense qué poco. Esto nos revela que necesitamos reorientar las políticas públicas para que la mayor inversión se haga en mejorar los estilos de vida. ¿Por qué? Porque los estilos de vida es el determinante que más afecta la salud de las personas. Entonces, esto es una forma de ver qué importante es enfocarse en el determinante estilo de vida.
Esto es otra cosa que encontré que me pareció interesante. Vemos cómo la salud está influenciada por el medio ambiente, la biología es lo mismo, la organización de los sistemas de salud y los estilos de vida. Todos, absolutamente todos, influyen en la salud de la persona. Pero el determinante estilo de vida, ese conjunto de decisiones que toma el individuo, que pueden ser buenas, o sea, decisiones acertadas o desacertadas, pueden enfermar a la persona o a la comunidad. Entonces, para terminar este tema, lo importante es entender qué son los determinantes de la salud, cuáles son esos determinantes, saber explicar de qué se tratan y también saber dar ejemplos de cada uno, ¿sí? Como fuimos dando en esta presentación. Y por último, vamos a ver el concepto de salud pública, ¿sí? ¿Cómo definimos salud pública? Como pasa también en el resto de las definiciones y conceptos, encontramos un montón de definiciones de salud pública. Nosotros elegimos esta, que también la van a encontrar en los textos. El texto de salud pública es un texto bastante breve, donde se define lo que es la salud pública, ¿sí? Que se refiere, como dice acá, a todas las medidas, ¿sí? Organizadas, ya sea desde el sector público o privado, para prevenir las enfermedades. También para promover la salud. Lo único que busca el sistema de salud o las instituciones de salud no es prevenir enfermedades, sino también ver la forma de promover la salud de las personas o las comunidades y prolongar la vida de esa población. Entonces, cuando hablamos de salud pública, hablamos de una acción colectiva, ¿sí? Donde está involucrado el Estado, ¿sí? Donde está involucrado la sociedad civil y que tienen como objetivo principal mejorar la salud de la población. Esto es elemental, que ustedes puedan entender que todas esas acciones que se piensan desde la salud pública están pensadas para mejorar la salud de la población. Entonces, lo que van a ver en el texto es que se habla de las funciones esenciales de la salud pública. ¿Qué son? Las funciones esenciales van a ser todos aquellos procesos, movimientos, políticas públicas, ¿sí? Organizaciones que se orienten a cumplir el objetivo principal de la salud pública, que es mejorar la salud de la población. Entonces, todos esos impulsos para prolongar la vida de las personas, para fomentar la salud, para prevenir la enfermedad, van a ser acciones de la salud pública. Y lo que se ve en el texto, se definen algunas funciones esenciales, son 11 funciones. Y esas funciones en el texto se van desglosando. Por ejemplo, la función 1, vamos a ver que es el seguimiento o el monitoreo de la evaluación y el análisis de la situación de salud de la población. Y van a ver en el texto qué es lo que hace, qué es lo que se hace concretamente para seguir y evaluar la situación de salud de una población. La segunda función va a ser la vigilancia y los controles y los daños. Y ustedes van a poder ver qué es lo que se hace concretamente para vigilar la salud de la población. La tercera función habla de la promoción de la salud, ¿sí? Con énfasis en enfermedades no transmisibles. En el texto van a ver esta función y van a ver qué se hace concretamente para promocionar la salud, para fomentar los cambios en los estilos de vida. Y así vamos a ir recorriendo 11 funciones esenciales de la salud pública que las van a tener desarrolladas en el texto. No vamos a explicar uno por uno porque no hace falta, la lectura es muy fácil de este apunte, entonces lo que tienen que tener presente es eso, que hay 11 funciones esenciales
Y lo importante es que no solamente sepan, ¿no? Por numerito, bueno, no tanto la memoria, sino poder entender cuáles esas funciones que tiene, cómo las lleva a cabo la salud pública, esas funciones, y cómo se relacionan con, con los problemas de salud en la actualidad. El cuatrimestre pasado hicimos un trabajo en un grupo donde uno de los puntos había que hacer era elegir algunas de las funciones esenciales de la salud pública y relacionarlas con la situación de pandemia en la que estábamos viviendo. Por ejemplo, ¿qué está haciendo la salud pública en lo que respecta, por ejemplo, a la función 4, que es la participación comunitaria? Entonces, una de las tareas era buscar qué cosas concretas se están haciendo hoy, por ejemplo, en esa función esencial en esta cuestión de pandemia. Bueno, hasta acá terminó la presentación. Dejo de compartir pantalla para que nos vayamos despidiendo. Les dejo como un consejo es que lean la literatura. Siempre lo más importante es poder leer los textos y analizarlos, ¿sí? Recuerden que esta materia no es como otras donde quizás es importante memorizar ciertas cosas, ¿no? Como anatomía, bueno, me tengo que acordar los músculos, me tengo que acordar los tendones, en biología me tendré que acordar los nombres de las moléculas, de los grupos funcionales. Acá en salud pública lo importante es comprender, ¿sí? No estudiar de memoria. Por eso es muy importante que los textos los lean, si hace falta releerlos, más esta explicación que pueda ayudar mucho, o no, espero que sí. Pero ya les digo, tienen que leer los textos que van a ver, que quizás en esta primera clase son 4, pero después no son tantos. Entonces, se pretende que ustedes puedan analizar a fondo esos textos, que los entiendan, que cada concepto que fuimos viendo, ya sea de salud, de determinantes, de cuáles son las funciones de la salud pública, qué es la salud pública, ustedes puedan definirlos con sus propias palabras, pero también pudiendo justificar y explicar digamos, la definición, ¿sí? No tiene sentido aprenderse los conceptos de memoria si después no se pueden explicar o no se pueden bajar a la realidad o no se pueden, digamos, vincular o relacionar con temas de la actualidad. Es muy importante que tengan en cuenta esto porque la evaluación en el momento que vaya a ser, todavía no la tenemos definida, va a tener este objetivo, que ustedes vinculen temas de la actualidad con los temas que estamos viendo teóricos. Entonces, insisto en la lectura del material, de no estudiar tan estructurado, de acordarme determinadas cosas, sino de poder explicarlas, y para poder explicarlas hay que comprenderlas. Entonces, les dejamos el foro abierto, dejamos el correo electrónico, perdón, para que cualquier consulta que tengan de este tema la puedan hacer. Pero insisto en la lectura de la bibliografía y la comprensión de los temas para que les vaya bien en esta materia y sobre todo para que esos conocimientos los puedan incorporar y no olvidárselos, ¿no? Que es un desafío también para el estudiante. Muchas veces estudiamos cosas para exámenes y después nos olvidamos absolutamente todo. Bueno, la idea es que ustedes a través de la comprensión y de la reflexión de cada uno de estos temas puedan ir incorporando estos conocimientos para después no olvidárselos, ¿sí? Bueno, les dejo un saludo grande y nos vemos en la semana que viene en el video del siguiente tema. Un saludo para todos.